Hola, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy hablaremos de un santo muy importante y es de San Expedito. ¿Quién fue realmente San Expedito? Pues hay momentos en la vida en los que sentimos que el tiempo juega en nuestra contra. Un diagnóstico inesperado, una duda que no deja dormir, un juicio que parece terminar, la pérdida de un empleo, una familia dividida o una decisión que simplemente no puede esperar. En esos momentos de angustia, millones de católicos elevan una oración a un santo muy especial, conocido en todo el mundo como el patrón de las causas urgentes y justas. Su nombre es San Expedito. Pero ¿quién fue realmente este santo? ¿Existió de verdad o es solo una leyenda? ¿Por qué siempre aparece sosteniendo una cruz con la palabra Holy y aplastando un cuerpo que grita Cras? ¿Qué significado tienen estos símbolos que han inspirado a generaciones de creyentes? Y sobre todo, ¿por qué tantas personas siguen confiando en su intercesión más de 1700 años después de su muerte? Hoy recorreremos la historia de un joven comandante romano que lo tenía todo: honor, poder, prestigio y un brillante futuro militar. Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir entre servir al emperador o entregar su vida hacia Jesucristo, tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia de la iglesia. Esta no es solamente la historia de un mártir, es la historia de un hombre que comprendió que la voz de Dios no debía responderse mañana, sino hoy. Para comprender quién fue San Expedito debemos viajar al comienzo del siglo IV, una época en la que el Imperio Romano dominaba gran parte del mundo conocido. Era un imperio inmenso, con ciudades prósperas, carreteras que unían continentes y un ejército considerado el más poderoso de la antigüedad. Pero detrás de aquella grandeza también existía un ambiente de tensión. En el año 284 llegó al poder el emperador Diocleciano, gobernante brillante desde el punto de vista militar y administrativo, pero recordado por la historia por haber iniciado una de las persecuciones más duras contra los cristianos. En aquel tiempo, confesar públicamente la fe en Jesucristo podía costar la libertad o incluso la vida. Los templos eran destruidos, las sagradas escrituras eran quemadas, muchos cristianos eran encarcelados, torturados o ejecutados por negarse a ofrecer sacrificios a los dioses del imperio. Sin embargo, cuanto más se intentaba pagar la fe, más se extendía el Evangelio. Hombres y mujeres de todas las clases sociales comenzaban a creer en Cristo, incluso dentro del ejército romano. En medio de aquel escenario apareció un joven oficial llamado Expedito. Aunque los documentos históricos conservan pocos datos sobre su vida y muchos detalles proceden de la tradición cristiana, esta lo presenta como un tribuno militar de la famosa Legión XII Fulminata, una de las unidades más prestigiosas del ejército romano. El nombre Fulminata significa la fulminante o la que golpea como un rayo. Era una legión reconocida por su rapidez, disciplina, eficacia en el combate. Como tribuno, Expedito tenía bajo su mando a miles de soldados y era responsable de proteger las fronteras orientales del imperio, especialmente en la región de Armenia, donde las invasiones eran constantes y las batallas parecían no tener fin. Era un hombre acostumbrado a dar órdenes, enfrentar el peligro y tomar decisiones difíciles. Sus hombres confiaban en él, sus superiores respetaban su liderazgo. Todo indicaba que su futuro dentro del ejército sería brillante, pero Dios ya estaba preparando algo mucho más grande. Porque mientras Expedito combatía enemigos visibles en los campos de batalla, comenzaba a librarse en su interior una guerra mucho más profunda, una batalla entre el poder del mundo y el llamado silencioso de Cristo. Mientras el Imperio Romano intentaba mantener el control de sus extensos territorios, las fronteras orientales vivían en constante peligro. En la región de Armenia, los enfrentamientos con los pueblos bárbaros eran cada vez más frecuentes y la Legión XII Fulminata, comandada por Expedito, tenía la difícil misión de defender aquellas tierras. Las jornadas eran agotadores, los soldados marchaban durante días enteros, soportando el frío, el hambre y el miedo a un ataque inesperado. Cada batalla dejaba menos hombres, menos provisiones y menos esperanza. Expedito era un comandante valiente, sabía mantener la disciplina y animar a sus tropas, pero incluso el mejor estratega comprendía que había momentos en los que la fuerza humana ya no era suficiente. Entre los hombres de la legión había varios soldados cristianos, aunque profesar la fe era extremadamente peligroso, ellos no escondían la esperanza que llevaban en el corazón. Antes de una de las batallas más difíciles, cuando todo parecía perdido, aquellos soldados hicieron algo inesperado. En lugar de preparar únicamente sus armas, comenzaron a elevar una oración al Dios de los cristianos. Mientras unos afilaban sus espadas, ellos doblaban sus rodillas. Mientras otros hablaban de derrota, ellos hablaban de confianza. Muchos de los soldados paganos los observaban con incredulidad. Algunos comenzaron a imitarlos, no porque compartieran su fe, sino porque sentían que ya no tenían nada que perder. Expedito contemplaba aquella escena en silencio. No entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero había algo en la serenidad de aquellos hombres que llamaba profundamente su atención. La tradición cristiana relata que en aquel momento de oración ocurrió un hecho extraordinario. Un fuerte vendaval cayó únicamente sobre el ejército enemigo. La lluvia convirtió el terreno en un inmenso pantano.
los caballos quedaron atrapados, las armas se hicieron pesadas, la confusión se apoderó de las filas bárbaras. Sin embargo, del lado romano apenas cayó una gota de lluvia. Aprovechando aquella inesperada ventaja, la legión fulminata lanzó un contraataque decisivo y obtuvo una victoria que parecía imposible en este episodio. En este parecía imposible. Este episodio recuerda otro acontecimiento atribuido históricamente a la misma legión, décadas antes, conocido como el milagro de la lluvia. Durante el reinado del emperador Marco Aurelio, en aquella ocasión, diversas fuentes antiguas narran que una tormenta providencial salvó a los soldados romanos cuando estaban al borde de la derrota. Aunque no podemos afirmar que se trate del mismo hecho vivido, por San Expedito esta tradición ayuda a fortalecer la fama de la Legión Fulminata, como una unidad vinculada a la providencia de Dios. Para Expedito, aquella victoria fue mucho más que un triunfo militar. Fue una pregunta que comenzó a inquietar su corazón. ¿Quién era ese Dios al que aquellos hombres habían invocado con tanta confianza? Después de aquella batalla, muchos soldados pidieron recibir el bautismo. Ellos estaban convencidos de que Dios había escuchado sus súplicas. Expedito también comenzó a sentir un profundo deseo de conocer a Cristo. Ya no podía ignorar lo que había visto. La valentía de aquellos cristianos, su paz en medio del peligro, su confianza cuando todo parecía perdido, y el acontecimiento extraordinario que acababan de vivir. Pero convertirse al cristianismo no era una decisión sencilla, no para un ciudadano romano y mucho menos para un comandante del ejército imperial. Aceptar a Cristo significaba poner en riesgo su carrera, su prestigio, su libertad e incluso su propia vida. Aún así, dentro de él comenzaba a librarse una batalla mucho más difícil que cualquiera de los que había enfrentado con espada y escudo. Era la lucha entre seguir sirviendo únicamente al emperador o responder al llamado de Dios, y muy pronto tendría que tomar una decisión de la que ya no habría vuelta atrás.